El sótano olía a humedad y tierra vieja. Una vela parpadeaba sobre una mesa de madera, proyectando sombras en las paredes ásperas. Sor Isabel María de la Luz se arrodilló con las manos entrelazadas, murmurando una oración apenas audible. Su voz temblaba, no por miedo a Dios, sino por el eco de pasos que resonaban arriba. Afuera, el viento del invierno soplaba con furia sobre las tejas del edificio de la escuela rural. Era noche cerrada, y en aquel rincón escondido, la fe tenía que sobrevivir en silencio. Señor, si tu voluntad es que permanezca aquí, dame fuerza para no callar dentro de mi alma, susurró. El sonido de una puerta golpeó a lo lejos. Isabel contuvo la respiración. Las pisadas se acercaron, lentas, firmes. Por un instante pensó que su fin había llegado. Cerró los ojos esperando el ruido metálico de una llave o una voz autoritaria ordenándole levantarse, pero nada ocurrió. Solo el viento, solo el silencio. Abrió los ojos y exhaló despacio. Tomó la cruz pequeña que colgaba de su cuello y la apretó con fuerza. En aquel sótano, a miles de kilómetros de su tierra mexicana, sentía que el miedo y la fe se confundían como el frío y la oscuridad. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte historias reales que tocan el alma, donde la esperanza vence incluso en los lugares más imposibles. Sor Isabel había llegado a China 2 años atrás, enviada por su congregación desde Guanajuato. Había aceptado con la ilusión de enseñar español y cuidar niños en comunidades pobres, sin imaginar que la fe que la guiaba sería su condena. En la pequeña aldea de Henan, los rostros eran amables pero desconfiados. Los aldeanos sabían que cualquier acto de devoción podía despertar sospechas. Isabel lo comprendió pronto, cuando una anciana le advirtió en voz baja: «Aquí no se reza, hermana». No en público, ni siquiera en casa. «¿Ni en casa?», preguntó Isabel con asombro. «Ni en casa», repitió la mujer, bajando la mirada. «Las paredes tienen oídos». Durante el día, Isabel enseñaba en una escuela donde el ruido de los lápices y las risas de los niños le recordaban por qué estaba ahí. Pero en las noches el silencio pesaba. Era entonces cuando su alma mexicana, acostumbrada a las campanas y a las procesiones, sentía el vacío de la ausencia divina. Necesitaba orar, aunque fuera en secreto, aunque solo una vela fuera testigo de su esperanza. Recordaba las calles de Guanajuato, las flores frente al altar, las campanas de San Roque sonando al amanecer. Le dolía el corazón pensar que allá tan lejos sus hermanas rezaban libremente, mientras ella debía esconder su rosario bajo el colchón. Cada oración clandestina era un acto de resistencia, un pequeño desafío a un mundo que le exigía silencio. Esa noche, el viento cesó. El silencio volvió a pesar como una piedra. Isabel se incorporó lentamente, guardó la vela en una caja de metal y besó la cruz. «Si me descubren, que sea haciendo lo correcto», pensó. Subió las escaleras con pasos lentos. Al llegar al pasillo, vio la sombra de una figura al final del corredor. Era Mei Lin, la maestra más joven de la escuela. «Hermana Isabel», susurró acercándose con cautela, «¿otra vez está orando?». Isabel se sobresaltó, pero no mintió. «Sí, hija, no puedo dejar de hacerlo». Mei Lin la miró con una mezcla de miedo y ternura. «Tiene que tener cuidado. Aquí no todos entienden su fe». «Lo sé, pero tampoco entienden que sin ella no soy nada». La joven asintió, bajando la voz aún más. «Si alguien pregunta, yo no vi nada». Isabel sonrió con gratitud. Aquella pequeña muestra de complicidad encendió una chispa de esperanza. Quizá Dios seguía actuando, incluso donde parecía prohibido. Antes de dormir escribió en su cuaderno: «En la tierra del silencio, la fe debe aprender a hablar con el corazón». No sabía que esas palabras serían el principio de una cadena de sucesos que pondrían a prueba todo lo que creía. Cuando Sor Isabel María de la Luz llegó a China, el aire olía a incienso viejo y carbón húmedo. Aterrizó en Pekín un amanecer gris, con el corazón dividido entre el entusiasmo y el temor.
Desde la ventanilla del tren que la llevó hasta la provincia de Henan, observaba los campos interminables y los templos ocultos entre montañas. En sus pensamientos, una frase se repetía como un latido: aquí serviré con el alma. Su destino era una escuela rural administrada por voluntarios locales. Las aulas eran simples, con paredes de yeso agrietadas y pupitres de madera gastada. Aún así, los niños la recibieron con sonrisas que no necesitaban traducción. Isabel se inclinó ante ellos y uno le ofreció una flor marchita. Fue el primer gesto de cariño que recibió en aquella tierra lejana. Los primeros meses fueron de adaptación. El idioma la desafiaba. Cada palabra en mandarín parecía un laberinto de tonos imposibles. Aún así, su paciencia y dulzura abrieron puertas. Enseñaba español y pequeñas lecciones de historia latinoamericana, mientras intentaba comprender las costumbres de un país que ocultaba su espiritualidad detrás de normas rígidas. Una tarde, mientras revisaba cuadernos, se le acercó Padre Sangwei, un sacerdote local que trabajaba como jardinero para mantener su anonimato. Tenía rostro sereno y manos callosas. «Hermana Isabel», dijo en voz baja, «su presencia aquí no pasa desapercibida. Muchos la observan con curiosidad, otros con recelo. Solo vine a enseñar», respondió ella, «no a desafiar a nadie». Zhang Wei asintió lentamente. «Lo sé, pero en este país enseñar puede ser más peligroso que predicar». Esa noche, Isabel reflexionó sobre aquellas palabras mientras miraba por la ventana de su habitación. El cielo estaba cubierto de nubes y los sonidos del pueblo eran distintos a todo lo que conocía. Se sintió sola, aunque rodeada de gente. Extrañaba el murmullo de las oraciones, el olor a cera derretida y el tañido de las campanas. Sin embargo, encontró consuelo en su trabajo. Cada mañana, los niños esperaban ansiosos las clases de español. Reían cuando ella pronunciaba mal una palabra en mandarín y ella reía con ellos. Esa humanidad sencilla la mantenía firme. Mei Lin, la joven maestra que la había sorprendido orando en el sótano, comenzó a acercarse más. Era curiosa y reservada, pero sus ojos brillaban con preguntas que no se atrevía a formular. «¿Por qué dejó su país, hermana?», le preguntó un día mientras compartían té en el pequeño comedor. «Porque allá la fe se vive con libertad, y sentí que debía llevar esa luz donde faltaba esperanza», respondió Isabel. «Aquí la esperanza se esconde», dijo Mei Lin en un susurro, como si tuviera miedo de existir. Aquel comentario quedó flotando entre ambas. Isabel comprendió que aquella joven era más que una colega, sería un lazo de comprensión en un mundo cerrado. El tiempo avanzó y con él, los rumores. Algunos padres comenzaron a notar que la maestra extranjera hablaba de valores del alma, y eso generó inquietud. Zhang Wei la advirtió una vez más. «La fe aquí no se muestra, se guarda en el corazón, pero si la guardas demasiado se apaga». Isabel lo miró con firmeza. «Entonces tendré que aprender a mantenerla encendida sin que nadie vea la llama». A pesar del miedo, su convicción crecía. Cada día, al cruzar el patio con los niños, sentía que el amor que les enseñaba era también una oración. Las sonrisas inocentes le recordaban su misión: servir sin esperar reconocimiento, sin buscar consuelo más allá del deber cumplido. Una tarde, una tormenta repentina golpeó el pueblo. El viento rugía entre los tejados y el agua corría por los pasillos como ríos pequeños. Isabel ayudó a cubrir las ventanas con tablones mientras los niños se refugiaban bajo los pupitres. En medio del caos, uno de ellos gritó: «¡Hermana, el techo se cae!». Ella corrió sin pensar, sostuvo una viga junto al padre Zhang Wei y juntos evitaron que el techo colapsara. Después, empapada y exhausta, se echó a reír. «Parece que Dios también habla en las tormentas», dijo jadeando. Zhang Wei respondió con una sonrisa apenas visible. «A veces su voz es un trueno». Esa noche, mientras el agua golpeaba los cristales, Isabel comprendió que su misión apenas comenzaba, y aunque no lo sabía, la tormenta que acababa de pasar
no sería la más difícil de su vida. El invierno llegó sin aviso, trayendo consigo un aire cortante que hacía llorar los ojos y agrietar las manos. Las montañas alrededor del pequeño pueblo de Henan se cubrieron de una neblina espesa que parecía tragarlo todo. En la escuela, el frío se filtraba por las ventanas rotas y los niños escribían con guantes raídos. Sor Isabel María de la Luz mantenía el espíritu firme, pero cada día sentía más el peso invisible del silencio impuesto. Los rumores habían crecido. Algunos vecinos comenzaron a mirarla con recelo. La directora del centro, la señora Fang, la llamó a su despacho una mañana. La mujer de rostro severo y voz controlada la observó fijamente. «Hermana Isabel», comenzó, «hemos recibido comentarios sobre su manera de enseñar. Dicen que habla de cosas que no pertenecen al programa oficial». «Solo enseño valores humanos», respondió Isabel con calma. «Respeto, bondad, compasión». «En este país», replicó Fang, «hasta las palabras más inocentes pueden tener significado político. Cuide su lenguaje». Isabel salió del despacho con el corazón oprimido. En los pasillos los niños corrían sin saber nada de aquel mundo de vigilancia. A lo lejos, Mei Lin la observó y se acercó con un gesto de preocupación. «¿Qué le dijeron?», preguntó. «Que mida mis palabras», respondió Isabel, intentando sonreír. «Aquí todos medimos las palabras, pero usted no nació para callar». Esa frase se le clavó en la mente durante días. En la hora del almuerzo, notó que algunos maestros evitaban hablarle. En las noches, al cerrar las puertas, el sonido de pasos en el patio se volvió más constante. No sabía si era su imaginación o si alguien realmente la vigilaba. Padre Sangwei la visitó una tarde fingiendo reparar los rosales del jardín. «No lo olvide», le dijo mientras podaba. «Aquí no se reza en voz alta». «¿Ni siquiera entre nosotros?», preguntó Isabel en voz baja. «Ni siquiera. Hay ojos donde uno menos imagina. La fe debe esconderse como semilla bajo tierra». Ella guardó silencio un momento y luego respondió. «Pero incluso bajo tierra, una semilla busca la luz». Sangwei levantó la mirada. Su gesto era serio, pero en sus ojos brillaba un respeto silencioso. «Solo recuerde, en China quien busca la luz puede ser cegado por ella». Aquel día, Isabel comprendió el peso de lo que enfrentaba. No era solo una extranjera, era una portadora de algo que las autoridades temían, la fe sin permiso. Al caer la noche, el pueblo se apagó bajo el toque de queda. Desde su ventana, Isabel vio cómo los guardias recorrían las calles con linternas, registrando puertas y esquinas. El viento hacía bailar los faroles rojos colgados frente a las casas. Todo parecía normal, pero había un miedo compartido que se respiraba como el humo de carbón. En clase intentó mantener la rutina. Enseñó canciones en español, habló de México, de las montañas de Guanajuato, de los colores de las flores de cempasúchil. Los niños la escuchaban fascinados. Uno de ellos, un pequeño llamado Jun, levantó la mano y preguntó, «¿Y allá se puede rezar sin esconderse?». Isabel se congeló. Miró a Mei Lin, que estaba al fondo del aula, observando con ojos suplicantes. «Allá», respondió con ternura. «Rezamos con el corazón y también con las palabras, pero no todos los lugares del mundo son iguales». El niño bajó la mano, pensativo, y volvió a su cuaderno. Aquella noche, Mei Lin fue a verla. «Hermana, lo del niño, algunos podrían malinterpretarlo». «Solo respondió con la verdad», dijo Isabel. «Aquí, decir la verdad puede costar caro». El silencio que siguió fue largo, lleno de una tensión que no necesitaba palabras. Mei Lin se levantó, tomó el abrigo y antes de irse murmuró, «Tenga cuidado, hermana. Hay quienes ya empezaron a hacer preguntas». Isabel cerró los ojos. La fe que antes le daba calma, ahora le ardía por dentro como un fuego imposible de apagar. No sabía hasta dónde podía sostener ese equilibrio entre obedecer y ser fiel a sí misma. Cuando apagó la lámpara, una frase cruzó su mente. «En la tierra del miedo,
la esperanza es el acto más peligroso. Y en el fondo, algo le decía que pronto descubriría cuán cierto era. El viento soplaba con fuerza esa noche, empujando las ramas secas contra las ventanas de la escuela. Sor Isabel encendió una vela en el pequeño cuarto de limpieza que había transformado en su santuario secreto. La escoba, los trapos y un balde viejo eran testigos silenciosos de su ritual nocturno. Se arrodilló sobre una toalla doblada y comenzó a orar en voz baja, las palabras apenas escapando de sus labios. Señor, danos fuerza para vivir sin miedo, sabiduría para hablar con amor y valor para no callar el alma. No estaba sola. Poco a poco, 3 maestras se habían unido a su causa. Mei Lin fue la primera. Luego llegó Yu Yan, una mujer mayor que había perdido a su esposo por motivos políticos. Después se sumó Tao Li, tímida pero de mirada firme. Las 3 no eran católicas, pero compartían algo más profundo: el deseo de recuperar la dignidad de creer. No se trataba solo de religión, era algo más grande, una forma de resistir en silencio. Cada noche, a la misma hora, entraban una por una al cuartito, se sentaban alrededor de Isabel y escuchaban. Ella no predicaba, no imponía. Solo oraba, y ellas cerraban los ojos, dejándose envolver por esa paz que en ningún otro lugar encontraban. Una noche, Yu Yan preguntó: ¿Cómo sabes que Dios te escucha? Isabel sonrió: porque aunque el mundo me niegue, Él siempre responde con calma en el corazón. En esos encuentros secretos compartían historias de pérdidas, sueños truncados y recuerdos que dolían. Isabel hablaba poco. Prefería que fueran ellas quienes encontraran en ese espacio clandestino la libertad de sus propias palabras. «Lo que hacemos no es ilegal, ¿verdad?», dijo Tao Li en voz baja una noche, mirando la vela. «No es ilegal ante Dios», respondió Isabel. «Ante los hombres no lo sé, pero si es un crimen orar por amor, entonces no temo el castigo». Los días seguían su curso con normalidad aparente. Isabel daba clases, sonreía, corregía cuadernos, pero había una tensión constante, un peso en el aire, el murmullo de sospechas, los ojos que espiaban, los pasillos que repetían ecos ajenos. Una tarde, mientras guardaba material en el salón, encontró una nota anónima entre los libros: «Sabemos lo que hace por las noches. Deténgase». Sintió un frío súbito en la nuca. No había firma, solo aquellas palabras cortantes. La apretó con fuerza y luego la quemó con un cerillo. El fuego consumió la amenaza, pero no el miedo. Esa noche se lo contó a Mei Lin. «Alguien está vigilando», dijo Isabel. «Quizás debemos parar». «¿Y si paramos, qué queda?», preguntó Mei Lin. «Volver al silencio como si nunca hubiéramos conocido la paz. No quiero que se expongan por mi culpa». «Hermana, esto ya no es solo por usted. Ahora es por nosotras también». Isabel la miró con ternura y orgullo. Nunca imaginó que su presencia sembraría tanto coraje en otros, pero al mismo tiempo sabía que estaban pisando terreno peligroso. Durante los días siguientes comenzaron a cambiar de lugar. A veces se reunían en el viejo almacén de herramientas, otras en el invernadero abandonado. Siempre discretas, siempre vigilantes. La oración se volvió más breve, más intensa. Ya no usaban velas, solo la voz baja de Isabel, guiando a través del miedo. Una tarde, Jun, el niño curioso, se acercó con una flor de papel. «¿Esto también puede ser una oración?», le preguntó. «Sí, si la haces con el corazón», respondió ella conmovida. La fe comenzaba a brotar en formas inesperadas. Pero Isabel sabía que cada paso era una apuesta contra el sistema, contra el silencio impuesto. Y cuando una red crece en la oscuridad, no pasa mucho tiempo antes de que alguien decida cortarla. Lo que aún no sabían era que entre ellas ya había una grieta. Y esa grieta pronto comenzaría a abrirse. El cielo estaba cubierto de nubes negras y un aire espeso anunciaba tormenta. Aquella noche, la pequeña sala del invernadero abandonado volvía a ser refugio. Las hojas secas crujían bajo los pasos cautelosos.
Mei Lin cerró la puerta desde dentro y asintió en silencio. Las demás ya esperaban. Sor Isabel se arrodilló sobre una tela extendida y comenzó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Las palabras se deslizaban suaves, casi imperceptibles, entre las paredes de vidrio sucio. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo esa voz, esa fe temblorosa pero firme, iluminaba la oscuridad. Cuando terminó, Yu Yan murmuró: «Esta paz es como un río invisible, pero no sé cuánto más podremos mantenerlo». Antes de que Isabel pudiera responder, un ruido seco quebró el momento. Un golpe, otro más. Luego la puerta se abrió con violencia. «¡Nadie se mueva!», gritó un hombre en mandarín, con uniforme oscuro y una linterna apuntando al rostro de Isabel. Los gritos se multiplicaron. Entraron 4 agentes. 2 sujetaron a Sang Wei, que apenas alcanzó a proteger a Mei Lin. Otro empujó a Yu Yan contra la pared. Isabel se quedó de rodillas sin moverse, con la cruz entre las manos. «¿Cuál es su nombre?», le gritaron. «Sor Isabel María de la Luz», respondió con firmeza, en chino. «¿Está predicando ilegalmente?». «Estoy orando. Eso no es un delito». El agente no respondió. Solo la sujetó por el brazo y la levantó de golpe. El frío del metal en sus muñecas fue inmediato. Las esposas apretaron su piel con violencia. Al pasar junto a Mei Lin, vio sus ojos enrojecidos. «Perdón», alcanzó a decir la joven. Las palabras de Mei Lin se clavaron como aguijones. No supo si era disculpa por haber fallado o por no haber hecho más. En el fondo, Isabel entendía que esa traición no venía de ellas. Había otra sombra entre los suyos. Los llevaron en un vehículo sin placas, bajo una lluvia que empezaba a caer con furia. Nadie explicó a dónde. Nadie habló. Sang Wei iba encapuchado, con las manos esposadas al frente. La mirada de Isabel se cruzó con la suya apenas un segundo. Fue suficiente. Resistencia, fe, silencio. Llegaron a un edificio gris, sin letreros, rodeado de muros altos. Los separaron. A ella la condujeron por un pasillo sin ventanas, con olor a humedad y desinfectante. Al llegar a una sala estrecha, la sentaron frente a una mesa de metal. 3 hombres con rostros duros la rodearon. «Diga su nombre completo». «Sor Isabel María de la Luz». «¿Pertenece a una organización religiosa extranjera?» «Pertenezco a una comunidad que sirve a los demás». «¿Reconoce que estaba participando en actividades prohibidas?» Ella los miró fijamente. Rezar no es una actividad prohibida. No estaba incitando al odio, ni promoviendo ideas contra nadie. Uno de ellos golpeó la mesa con la palma. «Aquí no se permite hablar de religión sin permiso del Estado, mucho menos a extranjeros». Isabel sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. «Mi conciencia no tiene fronteras». El interrogatorio duró horas. Preguntas repetidas, silencios tensos, amenazas veladas. Querían que firmara una declaración reconociendo conductas ideológicas perturbadoras. Ella se negó, una, otra y otra vez. Al final, la llevaron a una celda sin ventanas. En el rincón, un colchón delgado y una manta áspera. La puerta se cerró con un golpe metálico. Sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, Isabel sintió cómo el cuerpo comenzaba a temblar, pero no lloró. No aún. Solo respiró hondo, repitiendo en su interior las palabras que más necesitaba recordar. «Aunque camine por el valle de sombra, no temeré». No sabía si alguien más había sido arrestado. No sabía cuánto tiempo estaría allí. Pero dentro de ella, una certeza nacía. No podían encadenar su alma. El primer día en la celda fue una prueba de silencio. Sor Isabel se sentó contra la pared, con la espalda rígida y los ojos clavados en el suelo. No había ventana, apenas una rendija por donde entraba una línea de luz sucia. El aire estaba impregnado de humedad y desinfectante barato. A cada hora, una bota metálica pasaba frente a la puerta, marcando el paso del tiempo como un martillo. No sabía si era de día o de noche, solo que el frío se metía en los huesos
y que el hambre se confundía con el cansancio. Le dieron un cuenco de arroz frío y agua turbia. Comió en silencio, agradeciendo en su mente cada bocado. A la mañana siguiente, o eso creyó, la trasladaron a una celda compartida. La reja chirrió y una voz seca anunció: «Tendrá compañía. No hablen». Dentro, una mujer de rostro afilado y cabello gris corto la observó sin expresión. Estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas y los ojos abiertos, como si llevara días sin parpadear. «Soy Liu Xian», dijo en voz baja cuando el guardia se alejó. «Presa por escribir artículos que nadie quiso leer. ¿Y tú?» «Isabel», respondió ella. «Por orar». Liu sonrió incrédula. «¿Por orar? ¿Y a quién le rezas que molesta tanto al gobierno?» «A un Dios que no necesita templos». El silencio volvió, pero esta vez no fue hostil. Era una pausa que ambas necesitaban para reconocerse en el dolor. Durante los días siguientes comenzaron a hablar en susurros, compartiendo fragmentos de vida. Liu contaba cómo había sido profesora de literatura y cómo su pasión por las palabras la había convertido en enemiga del sistema. Isabel le hablaba de México, de su convento, de los niños de Henan. «A veces pienso que la libertad es un invento para los que nunca la perdieron», murmuró Liu una noche. «No, la libertad es como la fe», respondió Isabel. «No se ve, pero cuando se pierde duele en todo el cuerpo». Isabel no tenía Biblia, pero recordaba pasajes enteros. Comenzó a recitarlos en voz baja, como cuentos que cruzaban el tiempo y las fronteras. Liu la escuchaba con atención, como si esas palabras fueran piedras preciosas escondidas entre el barro. «Ese hombre del que hablas», dijo Liu, «Jesús, ¿él también fue arrestado?» «Sí», respondió Isabel con una sonrisa triste, «y condenado, aunque no cometió crimen alguno». «Entonces quizá entiendo por qué lo sigues». Cada día, Isabel sentía que su oración tenía eco, aunque no usara palabras. En las noches cerraba los ojos y dejaba que su mente regresara a las calles de Guanajuato, a las voces de las hermanas rezando el rosario. No sabía si la escuchaban allá, pero dentro de sí, esa comunión seguía viva. Liu le ofreció un trozo de tela desgastada y un lápiz diminuto que había logrado esconder. «Escribe algo, algo tuyo, o algo de ese libro tuyo que repites. No podemos dejar que todo se pierda». Isabel escribió con manos temblorosas: «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Liu lo leyó en silencio, luego asintió con los ojos brillando. Eso vale más que 100 discursos». Al día siguiente, compartieron ese texto con otra presa. No sabían su nombre, solo que lloraba en las noches y no hablaba con nadie. Liu le susurró las palabras, y la mujer, sin decir nada, las repitió con los labios. Una red comenzó a tejerse, silenciosa, invisible. Las palabras de Isabel se deslizaban entre las grietas, alcanzando almas que ya habían olvidado lo que era la esperanza. Pero en un lugar donde el control lo ve todo, hasta la más mínima luz se convierte en amenaza, y alguien ya había comenzado a sospechar que dentro de esa celda, algo más que castigo se estaba gestando. Las paredes húmedas de la celda comenzaban a parecer menos frías, no porque el clima cambiara, sino porque algo nuevo estaba germinando entre aquellas mujeres. Liu Xian guardaba el trozo de tela con el pasaje bíblico doblado dentro del zapato. Las demás presas, sin saber leer español, pedían a Isabel que repitiera las frases que recitaba en voz baja, como si fueran mantras. «Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra», decía Isabel, y los labios de 4 mujeres más la seguían, repitiendo con respeto, como si temieran romper la magia. En aquel rincón de represión, la palabra se hizo carne en susurros. Las reclusas no preguntaban a qué iglesia pertenecía ni por qué creía en un solo Dios. Solo querían sentir algo que les devolviera sentido, aunque fuera por unos segundos al día. Liu se convirtió en la puente entre idiomas. Ella traducía las frases de Isabel al mandarín, no con exactitud literal, sino con alma.
Lo hacía con ritmo, con poesía, para que tocaran profundo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, recitaban entre las tres, mientras una joven embarazada, detenida por protestar contra los desalojos, se cubría el rostro con las manos y sollozaba. Un guardia llamado Han empezó a notar el cambio. Se acercaba cada vez que oía voces, observando sin intervenir. Era joven, con expresión de piedra, pero ojos que delataban inquietud. Un día, durante la repartición de arroz, se detuvo frente a Isabel. «¿Qué les dice?», preguntó, sin levantar la voz. «Palabras que alivian», respondió ella. «¿Son de ese libro suyo?». «Son de un libro que habla de amor y justicia». Ann no dijo más. Pero esa noche, al cerrar la celda, murmuró algo que Isabel apenas alcanzó a oír. «Mi madre también hablaba de esas cosas antes de desaparecer». El eco de las escrituras se extendía más allá de los muros. Una de las internas, Shen Li, había memorizado un fragmento completo y lo repetía en su mente durante los interrogatorios. Le daba fuerza. Otro caso fue el de Ming, una anciana acusada de pensamiento subversivo, que apenas hablaba, pero ahora dormía repitiendo en voz baja: «No temas, porque yo estoy contigo». Para Isabel, ese despertar espiritual era un milagro humano. No venía acompañado de rayos ni prodigios, sino de algo mucho más profundo, el retorno de la esperanza. No convertía a nadie, no era su propósito. Pero sí sembraba la certeza de que eran más que cuerpos encarcelados. Una tarde, Liu le entregó una hoja rota del fondo de un cuaderno. «Escribí lo que dijiste ayer. ¿Puedes revisar si lo puse bien?». Isabel la leyó y sonrió. «Ama a tu prójimo como a ti mismo». «Lo escribiste perfecto». «¿Y eso significa amar incluso a quienes nos trajeron aquí?», preguntó Liu con ironía. «Eso significa, sobre todo, no dejar que el odio te convierta en lo que ellos temen». Las dos rieron en silencio, con la complicidad de quien ha encontrado un refugio inviolable. Pero esa misma noche, la puerta de la celda se abrió de golpe. Ann estaba allí, con la linterna en la mano y rostro tenso. «No hagan ruido», ordenó. «Solo vine a dejar algo». Dejó sobre la cama una pequeña caja de cartón. Dentro una barra de jabón, una galleta envuelta y un trozo de papel doblado. Cuando se fue, Liu lo abrió y leyó en voz baja: «No entiendo su fe, pero ustedes no están solas». Isabel sintió un nudo en la garganta. No era libertad, pero era una señal. El Evangelio, sin Biblia, sin templo, sin altar, estaba cruzando los muros de piedra, y alguien afuera ya empezaba a escuchar. Los días se volvieron espejos repetidos: arroz frío, silencio de metal, luces apagadas y el murmullo de oraciones clandestinas. Pero Sor Isabel sentía que algo debía cambiar. No por ella, sino por aquellas mujeres que comenzaban a ver la esperanza como posibilidad, y por quienes estaban afuera, sin saber si aún seguía viva. Una noche, mientras las demás dormían, Liu se acercó y le susurró: «Si tus palabras llegaron hasta aquí, tal vez puedan ir más lejos». «¿Cómo?». «No tenemos voz, ni papel, ni salida. Tengo un contacto. No puedo decir quién, pero podría hacer llegar algo al exterior, solo una vez». Isabel la miró con una mezcla de miedo y gratitud. «¿Y si te descubren? Ya estoy aquí. ¿Qué más pueden quitarme?». Decidieron escribir. No una súplica, sino un testimonio. Liu rasgó hojas del fondo de un viejo manual que le había sido entregado como material educativo. Con una astilla de madera quemada, Isabel comenzó a redactar letra por letra, temblando por el esfuerzo. «No busco compasión, solo verdad. Estoy detenida por orar, por compartir palabras de fe con quienes me rodean. No impuse ideas. Solo ofrecí consuelo. Esta carta no es un grito, es un espejo». Cada palabra fue escrita con el peso de la convicción. Nombró los hechos, sin adornos: el arresto, el interrogatorio, las condiciones del encierro. También habló de las otras mujeres, sin revelar sus nombres, pero dejando claro que había una red de humanidad resistiendo dentro de los muros. «¿A quién va dirigida?», preguntó Liu.
a quien la reciba con corazón limpio, sea periodista, diplomático o simplemente alguien capaz de escuchar. Liu dobló la hoja y la cosió entre dos pedazos de tela con hilo dental. Parecía un simple pañuelo. Lo entregó a una mujer que esa semana sería liberada por cumplimiento de condena. No sabían si llegaría, ni cómo, ni cuándo, pero era una semilla lanzada al viento. Días después, Mei Lin, aún trabajando en la escuela, recibió un mensaje oculto en un paquete de verduras entregado por un proveedor del mercado. Dentro, encontró el pañuelo, el texto escondido y un breve recado. Ella sigue firme. Necesitamos ayuda. Ahora. Mei Lin tembló al leerlo. No sabía en quién confiar. Hablar con la directora era imposible. Hablar con Shang Wei. No sabía si él seguía libre. Decidió escribir al consulado mexicano en Pekín, usando una computadora pública de una biblioteca. No dio nombres, solo describió la situación. Una monja mexicana detenida por motivos religiosos, con testimonio en mano. La respuesta no llegó de inmediato. Pasaron días de espera y ansiedad. Finalmente, un número desconocido marcó su celular. Era una voz masculina, pausada, que se identificó como parte del cuerpo diplomático. Tenemos información, pero es difícil actuar sin pruebas oficiales. China no reconoce detenciones por motivos religiosos. ¿Tiene el documento? Lo tengo, pero no puedo enviarlo por correo normal. Debe encontrar una vía segura. De eso depende todo. Mei Lin colgó con el corazón latiendo en el cuello. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Se encontró con un periodista extranjero que había visitado la escuela meses antes y le entregó la copia de la carta. «Esto tiene que saberse», le dijo. «Pero si algo me pasa, que al menos ella salga libre». Mientras tanto, en la celda, Isabel seguía sin saber nada. Solo confiaba. Cada noche cerraba los ojos y murmuraba: «Si esta voz no se apaga, llegará donde tenga que llegar». Liu se acercó y le preguntó: «¿Crees que tu Dios moverá montañas?» «No lo sé, pero sé que mueve corazones». Y en algún lugar, un corazón ya se había conmovido. La carta estaba fuera. La red comenzaba a extenderse. El silencio había sido roto. El tiempo en la celda se había vuelto un río sin orillas. Isabel no sabía si era lunes o sábado, si el sol seguía saliendo o si afuera aún la recordaban. La fe, aunque intacta, empezaba a pesarle en los hombros. Ya no oraba en voz alta, sino desde lo más hondo de su ser, como quien respira para no hundirse. Una mañana gris, cuando el arroz todavía humeaba en el cuenco, la puerta se abrió con un chirrido inesperado. Un guardia entró sin decir palabra y señaló con el dedo. Isabel lo miró sin comprender. Él insistió: «Levántese, venga». El pasillo estaba más silencioso que de costumbre. No había gritos, ni llaves tintineando, ni botas apresuradas. Solo el eco de sus pasos en medio de la incertidumbre. La condujeron a una sala pequeña con una mesa metálica al centro. El mismo tipo de cuarto donde la habían interrogado por horas, pero esta vez no había oficiales, solo una silla frente a ella, vacía. Minutos después, la puerta se abrió. Entró Shang Wei. Iba más delgado, con ojeras marcadas, pero de pie, con el mismo andar sereno de siempre. Isabel lo miró con incredulidad. Él se sentó despacio y le sonrió. «Pensé que ya no volvería a verte», susurró ella. «Y yo temí no poder despedirme». Guardaron silencio unos segundos, como si las palabras necesitaran pedir permiso para existir. «¿Te liberaron?», preguntó Isabel. «Me soltaron sin explicación. Me advirtieron que no hablara con nadie, que desapareciera. Pero antes logré mover algunos hilos. No soy importante, pero hay quienes escuchan cuando uno habla con el corazón». Isabel sintió un nudo en la garganta. «Yo pensé que te habían trasladado». «Casi. Pero alguien está haciendo ruido afuera. Tu nombre ya no es solo el de una misionera extranjera. Es símbolo de algo más grande». Ella lo miró, incrédula. «¿Alguien sabe?» «Sí. Y no solo en China». Shang Wei sacó un pequeño crucifijo de madera que tenía escondido entre la manga. Lo deslizó por debajo de la mesa.
Me lo devolvieron, no lo rompieron, quizá porque entendieron que, para algunos, esto no es un símbolo peligroso, sino una raíz. Isabel lo sostuvo entre las manos como si le devolvieran una parte del alma. ¿Y Meilín? ¿Sabes algo de ella? No puedo decir mucho, pero está viva, firme. Ha hecho lo imposible. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. No por debilidad, sino por la certeza de no estar sola. Yo pensaba que aquí terminaría todo. Aquí apenas comenzó, dijo Zhang Wei con suavidad. La fe crece en los lugares más hostiles. No necesitas salir para seguir sembrando. Pero alguien afuera está abriendo las puertas. Un golpe seco en la puerta los interrumpió. El tiempo terminó, dijo una voz. Zhang Wei se levantó. Antes de irse, se inclinó hacia ella. Tu oración ha llegado más lejos de lo que crees. No lo olvides. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabel se quedó sola con el crucifijo entre las manos. El corazón le latía con fuerza. No sabía qué vendría después. No sabía cuánto resistiría su cuerpo. Pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no esperaba un milagro. Sabía que, en el fondo, el milagro ya había ocurrido. Había sido escuchada. La noche cayó sobre la prisión con un silencio tenso, más pesado que de costumbre. Sor Isabel, con el crucifijo escondido bajo su ropa, permanecía sentada contra la pared, los ojos abiertos en la oscuridad. Las palabras de Zhang Wei resonaban en su interior como un río subterráneo. Tu nombre ya no es solo el de una misionera. Pero, ¿qué significaba eso en aquel encierro? ¿Qué podía cambiar realmente? En el exterior, sin que ella lo supiera, su historia comenzaba a circular por redes discretas. Meilín había entregado la carta a un reportero extranjero, quien la había traducido y enviado a un medio digital europeo. El artículo, titulado Una oración en prisión, la historia de Sor Isabel, se compartía en círculos de derechos humanos y asociaciones católicas. La Embajada de México recibió una copia. En privado, comenzaron a realizar consultas al gobierno chino, pidiendo información formal sobre su paradero. La respuesta fue evasiva, como se esperaba, pero el caso ya no podía ser ignorado por completo. En una parroquia de Guanajuato, las hermanas del convento colocaron una vela por ella. Día tras día la gente se acercaba a rezar. Alguien imprimió la carta traducida y la dejó en la banca de una iglesia. Pronto, comenzó a replicarse como un símbolo de resistencia espiritual. Mientras tanto, en la celda, Isabel comenzaba a debilitarse. La tos era persistente. La fiebre iba y venía. Liu trataba de cuidarla como podía, usando paños húmedos y parte de su comida para fortalecerla. Tienes que resistir, le decía cada noche. Están luchando por ti. No puedes rendirte ahora. Estoy en manos de Dios, murmuraba Isabel. Pero aún siento su soplo en el pecho. Una madrugada la trasladaron a la enfermería. Un médico de rostro neutro la auscultó sin decir una palabra. Al salir, murmuró algo al guardia que la acompañaba. Ella no entendió, pero captó una sensación distinta. Esa misma tarde, Han, el joven guardia, volvió a aparecer. Le entregó una manta limpia y algo que parecía una sopa caliente. No habló. Solo dejó la comida y antes de salir, la miró con cierta tristeza. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó ella con voz débil. Él vaciló, luego respondió. Porque usted no tiene odio y eso no se ve todos los días. Fue un gesto pequeño, pero en aquel lugar significaba todo. Isabel lo sintió como una señal. Esa misma noche, Liu fue llamada por uno de los oficiales. Cuando volvió, su rostro estaba pálido. «Te van a sacar». «¿Qué?» No dijeron por qué, solo que hay presiones externas. Alguien está haciendo ruido y no quieren más problemas. Isabel no lo creyó al principio. Pensó que era una trampa, una táctica para quebrarla, pero al día siguiente, 2 guardias la escoltaron sin decir palabra. La hicieron firmar unos papeles que no le permitieron leer, le entregaron su crucifijo y la llevaron hasta una puerta metálica. Afuera llovía, una lluvia ligera, tibia, que mojaba el suelo con dulzura. Del otro lado del portón, Meilín la esperaba bajo un paraguas.
Cuando Isabel la vio, sus piernas flaquearon. Meilín corrió a sostenerla y por un momento ninguna dijo nada. Solo se abrazaron. «No entiendo cómo sucedió», dijo Isabel, apenas en voz baja. «Tal vez no fue un milagro del cielo, hermana, sino de los que aquí abajo no se atreven a callar». Isabel alzó la vista, sintiendo por primera vez en meses el aire libre en la piel. «Jesús me liberó», susurró. «Pero lo hizo con las manos de ustedes», y en su corazón supo que algo profundo había cambiado, no solo en ella, sino en todos los que habían creído. El eco de la liberación de Sor Isabel no tardó en sacudir los pasillos diplomáticos. Al día siguiente de su salida, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un breve comunicado negando categóricamente cualquier detención por motivos religiosos. El documento fue claro. La ciudadana extranjera fue liberada tras un proceso de verificación administrativa. Sin más, sin nombres, sin explicaciones. Pero las palabras ya habían salido del encierro, y el silencio oficial solo avivó las llamas. La prensa internacional se hizo eco del caso. Organizaciones de derechos humanos exigieron claridad. El Vaticano guardó silencio, pero cardenales de América Latina alzaron la voz. En México, la noticia apareció en los noticieros con titulares que dividían opiniones. Monja liberada en China. Milagro o presión política. En Guanajuato, el convento donde Isabel había sido formada convocó una jornada de oración por los perseguidos en el mundo. En una pequeña capilla se leyeron extractos de su carta original. La gente lloraba no por compasión, sino por la fuerza que desprendían esas palabras. Mientras tanto, en un apartamento discreto de Pekín, Isabel se recuperaba bajo la protección del consulado mexicano. Meilín estaba con ella, agotada pero serena. La fiebre había disminuido, pero la tos persistía. «Tienes que descansar», le insistió Meilín. «Tu cuerpo todavía no está libre del todo». «¿Y el alma?», preguntó Isabel. «El alma, hermana, está enseñando al mundo lo que significa resistir sin odio». Isabel sonrió débilmente. La ventana estaba entreabierta y entraba una brisa fresca, diferente al aire enrarecido de la celda. Se aferraba a cada soplo, como quien vuelve a aprender a respirar. Un funcionario del consulado la visitó ese día. Su voz era formal, pero no distante. «Estamos trabajando para que usted pueda salir del país pronto. No es seguro que se quede aquí. Han dicho que su presencia incomoda». «¿Incomoda a quién?», preguntó Meilín. «A todos los que prefieren la obediencia sin conciencia». Isabel lo miró con calma. «Si me permiten regresar a México, lo haré con gratitud. Pero si no, entonces seguiré siendo testigo, aunque sea en voz baja». En paralelo, Han, el joven guardia, fue llamado a una revisión de conducta. En los informes oficiales, alguien mencionó su actitud excesivamente humanitaria. No fue encarcelado, pero sí trasladado a otra ciudad, lejos de la prisión. Nadie volvió a verlo. La prensa oficial china negó todo. Pero en foros clandestinos comenzaron a circular extractos de las oraciones que Isabel compartió en prisión, no como prédicas, sino como palabras de consuelo que traspasaban fronteras ideológicas. Dentro del sistema, algunos oficiales murmuraban entre ellos: «Una oración escapó y ahora nadie la puede detener». Meilín se convirtió en el blanco de vigilancia. Su teléfono fue intervenido. La interrogaron una vez más en la escuela y finalmente fue despedida por infringir protocolos institucionales. Cuando lo supo, solo dijo: «La libertad nunca fue parte del contrato», pero no se arrepintió. Al contrario, comenzó a recopilar testimonios de otros maestros perseguidos. En un cuaderno de tapas negras, escribió con letras grandes: «Escuelas de silencio». Isabel, por su parte, permanecía entre la incertidumbre y la fe. Sabía que la tormenta que se había levantado era más grande que su historia, y también sabía que vendrían consecuencias. Una noche, mientras miraba por la ventana, se preguntó si todo ese ruido lograría algo duradero.
si su sufrimiento había servido, si la red que se tejió en lo invisible cambiaría algo en lo concreto. Liu Xian seguía presa. Zhenli, la anciana, no había sido vista desde su traslado, pero algo dentro de ella le decía que cada palabra compartida, cada semilla de fe plantada, viviría más allá de los barrotes. No necesitaba reconocimientos, solo la certeza de que el Evangelio seguía caminando, incluso cuando sus pies ya no pudieran hacerlo. En Guanajuato, los muros del convento de Santa Clara permanecían silenciosos, pero dentro el aire era denso, como si todas respiraran con el mismo pecho. Las hermanas, con el hábito impecable y el rosario entre los dedos, llevaban semanas en oración constante por Isabel, a cada campanada una súplica, a cada vela encendida una esperanza. Cuando supieron de su liberación por los medios, no hubo gritos ni aplausos, solo lágrimas, de esas que no necesitan escándalo, porque nacen de lo más profundo. Volvió, susurró una de ellas. Dios la sostuvo. Sor María de los Ángeles, la Madre Superiora, colocó en el altar una fotografía de Isabel. Estaba tomada años atrás, antes de su partida, con el sol sobre el rostro y los ojos cerrados. A su lado escribió una frase: el que da la vida por los demás ya ha vivido para siempre. La comunidad entera se unió. En la plaza principal del pueblo, un grupo de jóvenes organizó una vigilia con velas. Algunos sabían quién era Isabel, otros apenas habían leído un fragmento de su carta, pero todos sentían que su historia los tocaba. Una mujer mayor, con voz temblorosa, habló frente a la multitud. Ella fue mi alumna, dijo. Desde pequeña traía en los ojos una inquietud distinta. No era rebelde, pero no se conformaba. Siempre preguntaba, ¿y qué más podemos hacer? Un joven, seminarista, tomó el micrófono después. Nos enseñó que la fe no es esconderse en los templos. Es salir, arriesgar, abrir las manos, aunque te las amarren. Los medios locales cubrieron el acto. La historia ya no era solo de una mujer en una prisión extranjera. Era una historia nacional, una de esas que nacen en el silencio y crecen como un susurro colectivo. En una entrevista, el padre Arturo, antiguo guía espiritual de Isabel, compartió: nunca buscó protagonismo. No le interesaban los títulos ni las condecoraciones. Su única misión era llevar consuelo donde no había luz. Lo que vivió no la hizo mártir, la hizo espejo. En redes sociales comenzaron a circular frases suyas extraídas de la carta. La más compartida fue: no vine a cambiar un país. Solo quería que alguien en medio del encierro sintiera que aún era digno de ser amado. La frase apareció en pancartas, camisetas, murales. Una artista urbana pintó su rostro en la pared de una iglesia con los ojos cerrados y las manos juntas, rodeada de barrotes que se abrían como alas. Isabel aún no había regresado, pero su presencia ya llenaba los espacios. En escuelas se compartía su historia como ejemplo de valor civil. En parroquias se repetía su oración como himno. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública, evitó declaraciones políticas, pero organizó una ceremonia discreta de bienvenida en caso de su retorno. Una funcionaria comentó en privado: no podemos celebrarla oficialmente, pero tampoco podemos ignorar lo que representa. Mientras tanto, en el convento, las hermanas preparaban su habitación. Dejaron una carta sobre la cama. Era simple, escrita a mano. Aquí te esperamos. Tu lucha nos fortalece. Tu silencio nos habla. Tu fe nos guía. En una esquina, colocaron un pequeño jarrón con flores frescas y una nota con tinta azul. Te fuiste con una promesa. Regresas con un testimonio. La campana del convento volvió a sonar con fuerza, no por anuncio, no por protocolo, sino como latido. En cada rincón de México, donde alguien había leído su historia, una certeza empezaba a crecer. La fe no solo sobrevive, también transforma. Y lo que Isabel había iniciado con una oración en voz baja, ahora resonaba como un coro de voces que ya nadie podía silenciar. La madrugada estaba cubierta de niebla.
Los faroles de la calle apenas iluminaban la acera mojada frente al consulado. Mei Lin esperaba en silencio, abrazada a sí misma. No llevaba cartel, ni bandera, ni cruz, solo la esperanza apretada en el pecho, esperando el momento que tantos habían creído imposible. Una puerta se abrió. Un diplomático mexicano salió con expresión solemne y le hizo un gesto. Ella lo siguió sin preguntar, conteniendo el temblor en las piernas. Al cruzar el pasillo principal, la vio. Sor Isabel estaba de pie, pálida, con el rostro más delgado y la mirada serena. Llevaba su hábito limpio, recién planchado por una de las funcionarias del consulado, y el crucifijo colgando discretamente del cuello. Mei Lin no pudo contenerse. Corrió a abrazarla, y por un momento, ambas se quedaron así, sin palabras, en un silencio más fuerte que cualquier oración. «Estás viva», susurró Mei Lin. «Gracias a ti», respondió Isabel con la voz quebrada. Una camioneta negra esperaba en la entrada. El trayecto hasta el aeropuerto fue lento, escoltado por vehículos diplomáticos. Nadie hablaba. Solo el murmullo del motor y el ruido tenue de la ciudad despertando. Isabel observaba las calles como si fuera la primera vez. Tiendas cerradas, árboles desnudos, postes con anuncios en mandarín que ya no entendía del todo. «¿Volverás algún día?», preguntó Mei Lin. «No con el cuerpo, pero mi alma se quedará aquí, con ustedes». En el aeropuerto todo fue discreto. Documentos firmados, miradas cruzadas, palabras medidas. Una funcionaria china se acercó y, en voz baja, dijo: «La dejamos ir por motivos humanitarios. Eso es todo lo que debe decir». Isabel la miró a los ojos. «No diré lo que ustedes temen, diré la verdad. Solo eso». Al subir al avión sintió un nudo en el estómago. No era miedo. Era una mezcla de duelo y alivio, como si una parte de ella se quedara en tierra extranjera, enterrada junto a cada palabra susurrada en la celda. Durante el vuelo, no durmió. Abrazó el rosario entre los dedos y pensó en Liu, en Han, en Zhen Li, en cada mujer cuyo nombre nunca conocería, pero que había marcado con su fe. Pensó también en los niños de la escuela, en la risa de Jun, en el jardín donde alguna vez plantó semillas. El avión aterrizó en Ciudad de México bajo un cielo despejado. La brisa era cálida, con olor a tierra húmeda y flores. En la pista, 2 funcionarios la esperaban junto a una religiosa que ella no había visto en años. Era Sor Clara, su antigua maestra de noviciado. «Bienvenida a casa, hija», le dijo con una sonrisa y los ojos brillando. Isabel bajó los escalones lentamente. Cada paso era un regreso, cada respiración una promesa cumplida. Cuando tocó el suelo mexicano, se arrodilló por un momento y cerró los ojos. «Gracias, Señor, por no soltarme, por recordarme que la libertad es tuya, no del hombre». El viaje hasta Guanajuato fue largo, pero lleno de pausas silenciosas, de miradas que no necesitaban explicaciones. Al entrar al convento, las campanas repicaron, no por protocolo, por amor. Las hermanas la abrazaron una por una. Ninguna preguntó detalles, solo lloraron con ella. En su celda encontró la carta que le habían escrito. La sostuvo con las 2 manos, como si fuera un altar. Luego se sentó frente a la ventana abierta. Afuera el cielo ardía en tonos naranjas y rosas. No era solo un final. Era el comienzo de algo más. Isabel respiró hondo y escribió en su cuaderno: «No soy libre por haber salido, soy libre porque nunca me perdí». Y aunque no lo supiera aún, su testimonio apenas comenzaba a caminar. El sol de Guanajuato se colaba por los vitrales del convento como una caricia antigua. Sor Isabel, sentada en el refectorio, sostenía una taza de café con las 2 manos. El aroma le recordaba las mañanas de antes, cuando aún no conocía el peso de una celda, ni el silencio del encierro. Habían pasado semanas desde su regreso. El cuerpo comenzaba a sanar, pero el alma seguía recogiendo los trozos que la experiencia había dejado esparcidos. Cada día, a las 5 en punto, subía a la capilla sola,
y oraba de rodillas, no para pedir, sino para agradecer. ¿Te cuesta dormir?, preguntó Sor Clara una noche mientras caminaban por el claustro. No, respondió Isabel. Lo que cuesta es cerrar los ojos sin ver los rostros que dejé allá. No había odio en su voz, solo una nostalgia serena, como si entendiera que parte de su misión aún no había terminado. El convento respetaba su silencio, nadie la presionaba para hablar. Pero un día, las hermanas más jóvenes le pidieron que compartiera lo vivido. Se sentaron en el patio bajo la sombra de un limonero y escucharon sin interrumpir. Isabel habló despacio, sin dramatismos, sin adornos, solo la verdad. Describió la humedad de la celda, la mirada de Liu, la voz de Meilín, el gesto de Han. No nombró sufrimiento, nombró dignidad. No me salvé por milagro, me salvé por el amor de otros, por los que se atrevieron a no callar, por los que eligieron ver en lugar de obedecer. Una de las novicias, con lágrimas en los ojos, le preguntó, ¿no sentiste rabia? Sí, admitió Isabel. Pero la rabia es como el fuego. Si no lo conviertes en luz, te consume. Esas palabras quedaron grabadas en las paredes del convento, no como consigna, sino como lección. Pronto comenzaron a llegar cartas. De México, de otros países, de comunidades religiosas y laicas. Gente que había leído su historia, que encontraba en su voz algo que les devolvía esperanza. Isabel las respondía una por una, con tinta negra y letra firme. «Gracias por resistir», escribía. No por mí, sino por los que aún creen en el valor de una palabra dicha con verdad. Un obispo del norte del país la invitó a compartir su testimonio en una conferencia. Ella dudó. No se consideraba oradora ni buscaba reconocimiento, pero aceptó, no para hablar de ella, sino de quienes no podían hacerlo. En el salón abarrotado, se paró frente al micrófono con las manos unidas. Respiró profundo. No fui una víctima, fui una testigo, y lo que vi no fue solo injusticia. Vi compasión en quien debía castigar. Vi luz en lugares donde solo esperaban que todo muriera en silencio. El público guardó silencio absoluto. Luego estalló en aplausos. No por espectáculo, sino por reverencia. Al regresar al convento, Isabel se encerró en su celda y lloró. No por tristeza, sino porque había comprendido algo fundamental. Su historia no le pertenecía más. Había sido entregada como una semilla al viento. Cada vez que alguien preguntaba qué fue lo más duro, respondía lo mismo. No poder abrazar, no poder cantar, no poder decir, no estás sola. Y cada vez que preguntaban qué fue lo más hermoso, decía, ver a una mujer repetir un versículo en voz baja, como si ese eco le devolviera la vida. La luz en su mirada no era nueva. Era la misma que llevó a China, solo que ahora brillaba más profundo, más serena. Isabel ya no era solo una monja, era un testimonio viviente de lo que ocurre cuando alguien decide no callar su fe, y aunque había regresado, en su interior aún seguía caminando entre muros invisibles, llevando en silencio el eco de voces que jamás se apagarían. Pasaron meses. La vida en el convento recuperó su ritmo habitual, cantos al amanecer, oración al atardecer, silencio en la noche. Pero en la celda de Sor Isabel algo había cambiado. Ya no era solo un espacio de recogimiento, era un centro de correspondencia. Cada semana llegaban cartas desde distintos rincones del mundo, Perú, Italia, Corea del Sur, incluso algunas desde China con remitentes anónimos. Le hablaban de fe, de resistencia, de cómo su historia había despertado preguntas que antes dormían bajo la comodidad del olvido. Isabel no las respondía todas, pero leía cada palabra, subrayaba frases, rezaba por quienes escribían. Luego, se sentaba frente al cuaderno de tapas duras donde comenzó a escribir su experiencia, no como memoria personal, sino como testimonio compartido. El libro fue publicado meses después bajo el título «Donde la fe no se ve». No llevaba su rostro en la portada, solo una imagen de una vela encendida entre barrotes. No fue un éxito comercial, no aparecía en vitrinas,
pero pasó de mano en mano como un susurro necesario. Un día recibió una carta diferente. Venía de China, escrita en español. Hermana Isabel, soy Mei Lin. He conseguido salir del país. Ahora enseño en una universidad del sur de Europa. Uso su historia en mis clases para mostrar que el poder del amor puede más que el miedo. Gracias por no callar. Isabel la releyó muchas veces. Cerró los ojos y recordó el rostro de aquella joven que, temblando, había sostenido la fe sin entenderla del todo. Otra carta llegó después. Era de Han. Solo decía: no volví a ver a Liu, pero cada vez que escucho silencio recuerdo su oración. Ese día, Isabel lloró, porque entendió que las oraciones más profundas no se gritan, se siembran. Comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en universidades, foros religiosos y laicos. Aceptó solo algunas. Prefería el anonimato, el contacto directo, las miradas pequeñas que no buscan espectáculo. ¿Qué espera ahora?, le preguntó un joven después de una conferencia. Que la voz no se apague, respondió. No la mía, la de todas las que aún rezan en secreto. En el convento, los pasillos seguían oliendo a incienso y pan recién horneado. Pero entre los muros ahora se escuchaban risas distintas, conversaciones que nacían de un nuevo despertar. Una noche, frente a la cruz del altar, Isabel escribió su última reflexión en el cuaderno. La fe no necesita ser defendida, solo vivida. No se impone, se comparte, no busca imponerse al mundo. Solo caminar con él, incluso cuando el mundo le cierre la puerta. Sabía que su tiempo de exposición pública llegaba a su fin. Su papel no era protagonizar, sino recordar. No ocupar espacios, sino abrirlos. La historia de Sor Isabel no se convirtió en película, ni en serie, pero en cada comunidad donde alguien repite sus palabras, en cada aula donde Mei Lin enseña con convicción, en cada prisión donde una mujer recita una oración aprendida de memoria, su voz sigue. No por fama, no por milagro, sino porque eligió no rendirse, porque prefirió el amor a la rabia. Porque se aferró a la luz, incluso cuando todo a su alrededor era sombra. Y si estás aquí, leyendo esto, escuchando estas palabras, es porque esa voz también te alcanzó. Antes de irte, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que inspiran, que retumban, que nos devuelven fe en la humanidad. Y no olvides, haz clic en el video que ves en pantalla. La próxima historia puede comenzar contigo.